Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias. Bienvenidos al workshop. Quiero agradecer a todos de verdad por su tiempo y un día sábado hasta ahora a venir a acompañarnos, a aprender un poco, bastante diría yo. Quiero darle también la bienvenida a Edward Sandoval y a Carlos Cubiña que nos acompañan. Ellos son nuestros speakers hoy en día. Con ellos vamos a aprender cómo predecir hoy en día los contratos en riesgo usando la inteligencia artificial. Quiero hablarle un poco, bueno, este evento es organizado por la comunidad de ACNIN de Chile, de Santiago de Chile, donde buscamos todos los meses hacer distintos eventos con distintas modalidades para que pueda de alguna manera cubrir las necesidades de las personas que están buscando, ya sea tengan expertise o personas inclusive que recién están partiendo en el mundo Salesforce. Tenemos eventos enfocados a ciclos de aprendizajes, tenemos estos tipos de eventos que son para hablar de funcionalidades, herramientas, nubes específicas. Y también tenemos sesiones de Salesforce Saturday que son enfocados son temáticas hoy en día. Y este mes, por ejemplo, tenemos el Salesforce Saturday de Service Cloud, donde aprendemos desde la base hasta que vamos subiendo con la dificultad del tema. ¿Okay? Quiero darle de verdad muchas gracias a todos. Tenemos personas que nos acompañan de Colombia, Honduras, Chile, México, Venezuela, Ecuador. Así que nada, muchas gracias. Bienvenido Eduardo, Carlos. Excelente. Vamos a pasar esto. Bueno, gente, la agenda de hoy va a ser, el objetivo principal es que ustedes creen un modelo predictivo utilizando datos que ya están en Salesforce. Y esta historia este workshop está basado en la historia real de Ciudad Celeste. Y afortunadamente hoy tenemos a Carlos Cubiña, que ha sido el arquitecto de software que ha llevado toda esa parte de cómo implementar este modelo predictivo para Ciudad Celeste. Entonces hoy vamos a hacer una pequeña presentación, introducción de quiénes somos nosotros, vamos a hablar de Ciudad Celeste y qué es lo que están haciendo con Salesforce, le vamos a dar un escenario y luego los vamos a guiar para que construyan este modelo paso a paso. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy y al final vamos a tener una charla con Carlos, ¿no? Ciudad Celeste ha sido uno de los pioneros en la adopción de este tema de Machine Learning, de Prediction Builder, es el producto en el que nos vamos a enfocar hoy. Y es interesante ver, ellos ya hace 1 año y medio ya arrancaron con aplicar estos modelos predictivos y bueno, son de verdad unos pioneros en Latinoamérica. Entonces, bueno, cerramos con una charla de preguntas para ver cómo les ha ido a ellos con este modelo, cuáles son las dificultades, qué es lo que nos diga todo, lo bonito, lo no tan bonito y que comparta su experiencia con ustedes. Entonces, bueno, con eso, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy Carlos Cubiña, soy de Ecuador. En realidad soy arquitecto de software en Ciudad Celeste y mis principales fortalezas prácticamente son en desarrollo e integración de plataformas. Desde que ya casi 4 años implementamos Salesforce en Ciudad Celeste, soy administrador también. Y bueno, y me gusta muchísimo esto de la analítica de datos y metiéndome en el mundo de Machine Learning. Gracias, Carlos. Y bueno, por mi parte, yo trabajo en Salesforce, soy parte del equipo del producto en la familia de productos Einstein. Sé que Einstein es un tema, hay Einstein detrás de muchas cosas en Salesforce, tiene la etiquetica Einstein detrás de muchas cosas. Bueno, yo formo parte del equipo que hace alguna de esas partes de lo que es la aplicación de inteligencia artificial dentro de Salesforce. Y en particular he trabajado desde el principio con Prediction Builder. Somos el equipo que produce ese producto. Entonces, cualquier pregunta del producto, pues, están en el lugar adecuado. Ok. Bueno, Carlos, si entonces nos echas un cuento rápido de qué es quién está Ciudad Celeste y lo que están haciendo con Salesforce. Ya, así como dijiste, Eduardo, un poco breve, ¿no? Bueno, Ciudad Celeste es parte de un grupo promotor inmobiliario de Ecuador, tiene 46 años en el mercado. En el año 2018 nosotros ya pudimos implementar Salesforce como tal para mejorar la productividad de ventas y actualmente contamos con 10 productos de Salesforce. En el tercer trimestre de 2019 prácticamente empezamos junto a Edward, con la ayuda de él,
a manejar nuestros modelos de predicción de datos. Empezamos con el modelo de ventas porque nuestro principal problema era analizar los residuos que se daban de las casas. O sea, gente que estaba comprando y que a medida del camino, la compra de la casa es algo muy importante, entonces se retiraba. Entonces era para analizar cuáles eran los factores que daban para poder que la gente no se vaya. Entonces, cuando empezamos con el modelo de predicción, al año siguiente descubrimos muchas cosas y bueno, pudimos lograr una disminución significativa, prácticamente 3%, que fue lo que se redujo. Sí, y bueno, Carlos, bueno, un par de cosas ahí de lo del resilio. Eso fue cuando empezamos a trabajar, yo me pregunté, bueno, ¿qué es esto de resilio? ¿No? Y entonces, bueno, no soy un experto legal ni en contratos ni nada de esto, pero bueno, esto simplemente lo que significa es gente que abandona el contrato antes de terminar, antes de su término. Y otra cosita, Carlos, es el modelo de negocio de Ciudad Celeste es que ellos capturan al cliente cuando están construyendo, digamos, la residencia, la zona residencial o las viviendas y proveen financiamiento los primeros 2 años, ¿no? Y luego el interés de ustedes es detectar cuáles de esos contratos van a resiliar, no van a llegar al término de esos 2 años, porque eso representa el riesgo financiero, ¿no? Si alguien se te va sin pagar, pues ese es el problema. Y cuando Carlos dice que redujeron esa tasa de resilio en 3%, son 3% de muchas viviendas. O sea que sí, el promedio de entrega de una casa más o menos es ese 2 años, entonces es durante esos 2 años que tenemos que mantener a los clientes interesados y que, bueno, con la capacidad de pago para poder, cuando ya llegue la entrega, puedan hacer el desembolso total. Entonces, sí, es un trabajo duro y como les decía, la compra de una casa siempre es muy importante, pues. Entonces, es algo que hay que estar mucho tiempo atrás. Perfecto. Entonces, para darles una idea del modelo que van a estar construyendo hoy, todo esto es basado en la realidad de Ciudad Celeste. Los datos son totalmente ficticios, pero bueno, el concepto principal es que, dado que tiene Ciudad Celeste, pues tiene una historia de contratos históricos, ¿no? De los últimos 15, 20 años que llevan en negocio. Los contratos están en Salesforce en un objeto que se llama contratos y tienen unas historias, ¿no? De que un porcentaje de ellos han sido resiliados y el otro porcentaje, pues, ha sido gente que ha llegado a su final de sus 3 años y ha pagado. Entonces tienes los dos ejemplos de gente que te ha resiliado y ejemplos de gente que ha pagado todo. De los contratos, lo que asumen que nada más sabes las cosas sencillas, ¿no? Sabes quién es el cliente, el tipo de ingresos, el score de crédito, dónde vive, si vive con los familiares, vive con la suegra, eso es un buen incentivo. Pero bueno, ya Carlos le va a echar el cuento de esto. El producto que le están vendiendo, ¿no? ¿Cuál es el apartamento, el tipo, el modelo, los datos financieros del contrato, ¿no? ¿Cuánto fue el contrato? ¿Cuánto fue el pago inicial? Y del equipo de Ciudad Celeste, bueno, ¿quién está atendiendo al cliente, ¿no? ¿Quién es el equipo de ventas? ¿Quiénes son los asesores comerciales, oficiales de crédito, etcétera? O sea, de cada contrato tienes información. Eso es la base fundamental, ¿no? De datos que puedes tener de un contrato. Y en base a eso, la pregunta es, bueno, ¿de verdad puedes crear un modelo predictivo que te diga qué contratos de los que están abiertos van a resiliar? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Todos ustedes van a hacer paso a paso, ¿ok? Ese es el ejercicio de hoy. Si terminamos de esto en menos de una hora, pues buenísimo. Entonces, las reglas para hoy, vamos a hacerlo interactivo. Se aceptan preguntas a mitad de camino. Si son preguntas del producto, respondo. Si son preguntas del caso de Ciudad Celeste de negocio, pues tienen a Carlos, pregúntenle todo. Si sale algo mal, el Scratchboard no funciona, la presentación no funciona, no se preocupen. Esto lo pueden volver a intentar y yo me voy a encargar de que tengan todas las instrucciones paso a paso para hacerlas. Así que no se preocupen si algo sale mal. Somos muchas personas y seguro algo va a salir mal en algún momento, pero es mejor que nos atiendan hoy y después vuelvan a repetir esto con calma cuando lo quieran hacer, ¿ok? Esto no se va a ir. Esta Scratchboard la pueden volver a crear mañana, pasado, cuando gusten, ¿ok? Ok, entonces todo el mundo debería estar en una pantalla como esta y ya algunos abrieron la org y todo. ¿Estamos todos ahí ya con la org abierta? Voy a volver a compartir el link, Eduardo. Ok. He ido sumando personas. Ok, perfecto. Entonces, a todos los que no tengan la org, váyanse al link que Sara está poniendo en el chat y eso
esto los va a llevar a una pantalla que eventualmente va a lucir como lo que ven en pantalla ahora. Y cuando lleguen allí, simplemente denle al botoncito que dice Launch, allí a la esquina derecha. Un segundo, porque creo que estoy Sí, enviando el que a mí al botoncito ese que dice Launch. me cargó. Abrió la OR, perfecto. Abrió la org, excelente. Entonces, al llegar aquí, paso número 1, deberían ver en la pantalla el generador de predicciones de Einstein. Y denle clic al botón que dice primeros pasos. Lo que estamos aquí es activando el producto con el que vamos a trabajar hoy, que se llama Prediction Builder en inglés. En español es generador de predicciones. Entonces, cuando lo vean por allí, denle en primeros pasos y cuando les salga la próxima pantalla, denle a donde dice allí comenzar. Debe ser algo como lo que ven en pantalla. Si no funciona o después no son exactamente las mismas pantallas, denle, refresquen el browser, ¿no? Simplemente denle refresquen la pantalla del browser, quizás hay que hacerlo 1 o 2 veces, pero eventualmente van a llegar a un lugar que luce como este. Entonces, en este momento voy a parar y si alguien no está aquí, por favor nos dicen en el chat y ahí los esperamos un poco. Yo no estoy ahí. De hecho, me entró directamente a una OR de Salesforce. Sí, entró directamente una org de Salesforce. Esa es una org que está precargada con los datos que vamos a trabajar hoy. Tiene unos datos ficticios de unos 5.000 contratos, como les dije al principio. Y en esa org, quiero que vayan al generador de predicciones, que es lo que, como lo vemos en pantalla allí, cuando llegan a esa org, van a llegar a un lugar donde dice primeros pasos. Generador de predicciones, primeros pasos. Ese es el paso número 1. Y el paso número 2, donde dice, van a ver una pantalla que es como esta parte azul que estoy haciéndole referencia en la pantalla. Va a llegar y decir generador de predicciones de Einstein. Simplemente le vamos a dar comenzar allí. Y eso toma un tiempito. De gusto eso están preguntando y sí, ahí toma un poco en activarse. Exacto, puede tomar unos segundos. Si no responde, simplemente refresquen la página del browser, del navegador, y recarguen la página y Y tardó como 1 minuto y ya me apareció para comenzar y ya está cargando la nueva parte de comenzar con generador de predicción. ok, gracias. Entonces dale comenzar y cuando le dejas comenzar y quizás te tarde un ratico, vamos a llegar a una pantalla que va a lucir como la que como la que pueden ver ahorita. Va a decir generador de predicciones de Einstein y como una lista allí. Sí, ahí en esa pantalla justo ahora está cargando Ok. Y si se queda trancada, simplemente refresquen el browser un par de veces. A veces toma unos segundos, pero bueno, Bien. deberían llegar aquí. Entonces, para un poquito mientras están haciendo eso, les voy hablando de qué es lo que están haciendo. Estamos simplemente activando un producto de Salesforce que se llama Prediction Builder o generador de predicciones. Y esta es la herramienta que permite crear modelos predictivos dentro de Salesforce con datos que ya tienes en Salesforce. ¿Ok? Eso es todo lo que estamos haciendo. Estamos activando el generador de predicciones para que empiece a funcionar. Cuando todo el mundo ya está aquí o alguien que tenga todavía dificultades. Ya han ido confirmando en el chat personas que ya ingresaron. Ya están aquí. Genial. Entonces, cuando lleguemos aquí, denle al botoncito ese que dice nueva predicción. Les va a pedir un nombre y pónganle el nombre de predecir Resilio o pueden ponerle el nombre que quieran, pero bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, predecir Resilio. Entonces, clic en nueva predicción y luego predecir Resilio. Cada modelo predictivo tiene que tener un nombre. Eso es todo lo que está pasando ahora, ¿sí? Una vez que hagan eso, la pantalla
nos movemos a la siguiente pantalla y vamos a llegar a una pantalla que luce como esta. Perfecto. Entonces, en este momento, de aquí en adelante en cada slide, Carlos les va a decir un poco de qué fue lo que él hizo y yo les voy a dar un poco dar un poco más de detalle de qué cosas se pueden hacer con el producto. Vale, Así que... en ese slide, bueno, el paso que están haciendo ahora es escoger un objeto de Salesforce como tal. Bueno, como ven aquí en el slide, estamos utilizando el objeto contrato. Para nosotros el objeto contrato es un objeto personalizado en el cual Einstein Prediction Builder permite hacer la predicción sobre este objeto. Entonces lo que hicimos fue empezar, antes de todo esto, al objeto darle campos que tengan significado para la predicción, porque por ejemplo, esta es una cabecera de un contrato, pero también necesitábamos datos del cliente. Entonces, la tarea inicial, siempre para hacer una predicción, es tener listo tu objeto y que tenga los campos necesarios para hacer las predicciones. Obviamente, validar los datos que tienes, que eso es muy, muy importante. Y bueno, y aquí en este paso ya lo puedes seleccionar. Entonces, genial. Y lo que dice Carlos es muy cierto. Y les voy a dar un poquito más de contexto de que, o sea, siempre tenemos que elegir un objeto para hacer un modelo predictivo, ¿no? En este caso, ellos eligieron el objeto contrato. Lo pueden hacer un modelo predictivo con cualquier objeto personalizado y además o también pueden hacerlo sobre la mayoría de los objetos estándares, ¿no? El típico los leads, las oportunidades, los contactos, las cuentas. Muchos de esos objetos pueden utilizarlo para crear modelos predictivos. Y una consulta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ek? ¿Se puede ¿Sí? hacer una predicción a más de un objeto? En este momento, no, en este momento, y eso fue lo que les dijo Carlos, que lo que ellos tienen es la cabecera de contrato, pero a ese objeto le tuvieron que traer datos de otros objetos. Por ejemplo, el contrato está relacionado con un cliente, el contrato está relacionado con una propiedad. Entonces lo que hicieron fue traer datos o sea, los datos importantes de esas entidades asociadas al contrato, simplemente traerlas al contrato. En algunos casos lo hicieron como fórmulas, ¿no? Fórmula fields o ¿cómo lo hicieron? Algunas fueron fórmulas, en otro caso, por ejemplo, para la parte, para saber el financiamiento del contrato como tal, sí hicimos procesos que carguen a ciertos campos del contrato. Entonces, lo importantísimo es que en el objeto que vayas a trabajar, como es un único objeto, es que pongas todos los campos que creas que son necesarios que vas a necesitar para predecir. Sí, y para el que hizo la pregunta, en términos del producto, ese es nuestro próximo paso, ¿no? En eso estamos trabajando ahora, cómo traer datos de diferentes objetos, porque por ahora estamos nosotros poniéndole la responsabilidad al cliente de que, bueno, pon todos los datos en el mismo objeto, ¿no? Y eso a veces no es factible. En este caso, si tuvieses una definición de datos ya con varios objetos y quisieras hacer una predicción, tendrías que crear un archivo nuevo, un objeto nuevo, con toda la información que necesitas. Es así, para que puedas hacer la predicción sobre ese nuevo objeto con toda la información que quieres, de alguna u otra manera, es necesaria para tu predicción. Si lo quisieras hacer, sí, es una forma de hacerlo. Pero, por ejemplo, Claro. fíjate que en el caso de Carlos, ellos reutilizaron el mismo objeto de contrato. Trajeron todos esos campos como o bien con fórmulas, o bien con process builders, o bien con código, pero todos los campos que necesitabas con los factores que potencialmente pueden ser predictivos, los pusieron en el contrato. Entonces, o sea, partieron de un objeto más los enlaces que fueron ya fórmulas o process builder para conseguir la información que necesitaban. Exactamente. Entonces, ya, me quedó claro, muchas gracias. No hay Eduardo, problema. Disculpa, Asael tiene la mano levantada. ¿Pregunta? Sí, una pregunta. Para cuestiones de predicciones, me comentan que aproximadamente son 5,000 contratos, ¿no? ¿Hay un mínimo como tal para que el Prediction Builder funcione de manera correcta o de manera esperada? Claro. Mira, en este escenario en el que estamos trabajando hoy, pusimos 5,000 contratos. Pero como por dar un ejemplo, en términos de mínimo, lo vamos a ver en la próxima slide, pero son 400 ejemplos, ¿no? Y lo voy a hablar un poco mejor en la próxima, en uno o dos slides, pero sí, mínimo de 400 registros y máximo, pues, no hay. Ahora, la pregunta obvia es, bueno, ¿cuál es el número óptimo, no? Y entonces, bueno,
como cualquier producto que haga Machine Learning o inteligencia artificial, mientras más datos, mejor. Mínimo no significa, mínimo es simplemente un mínimo técnico. Eso no significa que va a ser un modelo, va a construir un modelo bueno. Significa que es lo mínimo de datos que tienes, pero como cualquier modelo predictivo, mientras más datos le das, el modelo tiene más de dónde aprender. ¿Sí? Ok, correcto. Perfecto, gracias. Ok, ¿algo más? Sí, tengo una pregunta Dale. para Carlos. ¿Por qué usaron contratos, un objeto personalizado de contratos y no el estándar? Buena pregunta. La verdad es que más que nada fue por el modelo de negocio. El modelo de negocio en las sugerencias cuando se lo aplicó fue que hagamos un objeto personalizado. Hay muchas cosas por detrás que ya es más extenso de explicar, pero más que nada fue el modelo de negocio que nos hizo que lleguemos a que sea un personalizado. Ok, gracias. Perfecto. Nos movemos a la siguiente slide entonces. Una pregunta antes Sí. de que continúen, qué pena. Dale, Desde dale. su experiencia, ¿cuál es la mejor alternativa o el mejor camino? ¿Personalizar un objeto estándar o crear un objeto personalizado ya con los campos necesarios para la predicción o los que se van a utilizar para la predicción? Yo he visto de los dos casos. La verdad que no hay una best practice, no hay una respuesta sencilla aquí. Lo más sencillo y quizás lo menos, por términos de mantenimiento de la OR, quizás hacerlo todo en un objeto vale la pena. Pero al poner todo en un objeto y sobre todo al traer datos adicionales al objeto de contrato, en este caso, pues vas a tener que también controlar el acceso a los datos, ¿no? Entonces tu admin va a tener que decir, bueno, estos datos que son adicionales al contrato, pues que te voy a tener que hacer algún tipo de permission set o de profiles o de reglas para controlar la visibilidad de esos datos. Entonces, ¿qué es mejor? Mira, la verdad no hay una respuesta que sea 100% segura 100% del tiempo. Todo depende de lo que... Hay clientes que dicen quizás, bueno, no me voy a complicar y ya empiezo con algo nuevo. Pero claro, la desventaja de eso es que vas a tener básicamente dos objetos que hacen exactamente lo mismo. Creas un problema de mantenimiento. Así que no hay respuesta correcta. Cualquiera de las dos es válida. Todo tiene que tener sentido en cómo están implementando Salesforce dentro de tu organización. Vale, perfecto, gracias. Entonces, próxima pregunta a los que llegaron aquí a esta pantalla, ¿no? Es el modelo pregunta qué tipo de pregunta es su predicción. Y aquí lo que el producto les está diciendo, el producto básicamente hace dos tipos de predicciones. Una es predecir un número o predecir si algo va a ser un sí o un no. Entonces, hay una diferencia pequeña pero importante en esto, ¿no? En el caso de hoy, que estamos hablando de predecir si el contrato va a resiliar, sí o no, pues la respuesta obvia es la parte de sí o no. Cuando el modelo predictivo tiene dos posibles salidas, un sí o un no, o sea, por ejemplo, el caso va a escalar, me van a pagar esta factura, este lead va a convertirse, voy a cerrar esta oportunidad. Todos esos son ejemplos de preguntas sí o no. Si la pregunta predictiva la puedes responder con sí o no, vete por allí. Y el número, cuando es un caso de un número, es simplemente predecir un monto, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el monto de esta oportunidad? ¿Cuál es el número de días que va a estar abierto este caso? ¿Cuál va a ser el número de días que va a estar abierto este contrato? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en pagar? Cuando la pregunta requiere un número, se van por número, pero en este caso es un sí o no claro. La pregunta que estamos tratando de resolver, ¿este contrato va a resiliar? Sí o no. Así que bueno, en esto estamos fáciles. Entonces, cuando vamos a dar la siguiente y pasamos a la próxima página. En esta página, otras dos preguntas de nuevo, ¿no? Y dado que dijimos que si la pregunta que estamos tratando de resolver es un sí o no, el Prediction Builder nos está preguntando, ¿hay algún campo, algún boolean, un checkbox que ya me tenga la respuesta a esa pregunta? Y si la tienes, pues le das la opción de campo, pero lo más usual es que nadie tenga un campo ya que te responda a la pregunta. Entonces nos vamos a ir por ningún campo. Y ya vamos en la pantalla siguiente, vamos a ver por qué.
En este caso, ¿qué es lo más común? Vamos a ver el caso que es más común de por qué nos vamos con ningún campo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a darle a siguiente. Ok. Al llegar aquí, entonces, le tenemos que decir al modelo de cómo cuáles son los comportamientos que queremos predecir. Le tenemos que dar ejemplos positivos del comportamiento que queremos predecir y ejemplos negativos del comportamiento que queremos predecir. Entonces, Carlos, si nos dices más o menos cómo lo hicieron ustedes aquí. En este caso, como nosotros tenemos la historia en un campo de estado de contrato, para poder saber los que sí resilian, obviamente con el campo de estado de contrato, si está resiliado, ya estaba, es que para aprendizaje ese fue un sí. Y en el caso de no, bueno, son los contratos que ya fueron pagados. En nuestro caso, el caso real como tal, cuando se aplicó, era un contrato que ya estuvo pagado y entregado a la casa. Entonces, para eso nosotros era un caso ya de éxito, ya entregado a la casa. Entonces, para el modelo ese era el no. Y el sí era alguien que no terminó de pagarlo y dijo, ya no puedo pagar más, y quedó como un estado de contrato resiliado. Exacto. Y esta situación es muy común con clientes, ¿no? Sobre todo un objeto de contrato, un objeto de oportunidad, un objeto de factura. Siempre tienes muchos estados. Entonces, lo que tenemos que elegir, aquí tenemos que elegir, dijimos que nuestro modelo va a aprender a reconocer cuando un caso es un sí, cuando un caso es un no. Pues entonces le tenemos que decir ejemplos. ¿Qué significa que sea un sí? En este caso es que el contrato haya resiliado. El estado del contrato es igual a resiliado. Y ¿qué es lo contrario? Lo que queremos predecir es que sea un no. Que sea un no es que el contrato esté pago. En cuyo caso, vamos a darle siguiente aquí y vamos a entonces a llenar la parte de la ficha que dice ejemplos de no. Donde el estado del contrato simplemente sea pago. Y aquí... Qué pena interrumpirlo así. Dale. En el ejemplo del sí, que creo que también está en los ejemplos del no, en la parte de abajo hay otra opción que dice definir conjunto de predicciones, o sea que es opcional. Te vamos a Ahora, que hablar... eso es nuevo en Einstein, entonces como para entender un poco esas opciones, ¿cómo afectarían en cada uno de los ejemplos? Perfecto. Y justamente lo voy a dejar en este slide, te voy a responder esa pregunta en este momento y al que me preguntó de los mínimos, porque ahora si lo pueden ver, te voy a responder a tu pregunta y al del mínimo en 30 segundos. ¿Ok? Entonces, cuando hagan la parte del sí, la parte del no, quiero que le den al botoncito ese que dice comprobar datos. ¿Sí? Entonces, cuando le den al comprobar datos, van a ver que sale justamente arriba como una especie de breakdown, ¿no? De cómo se dividen esos casos. Y aquí te voy a contestar lo del mínimo. Entonces, recordamos que teníamos como 6.800 casos, ¿no? En esta org. De esas 6.800 casos, al parecer aquí dice que 1.500 de ellos son ejemplos de sí, es decir, contratos que resiliaron, y hay ejemplos de no, hay 3.500 casos que no resiliaron, es decir, que fueron pagos. Entonces, al modelo hay que decirle, a este modelo hay que decirle tres cosas. Una, dame ejemplos de casos positivos de lo que quieras predecir, esos son los ejemplos de sí. La segunda cosa es dame ejemplos positivos, dame ejemplos de no, es decir, el comportamiento contrario. Y la tercera pregunta que le tienes que decir al modelo es, ok, ¿a qué contratos le quieres generar predicciones? Porque los contratos históricos, tú quieres aprender de ellos, pero no le quieres generar predicciones. Ya no te interesa una predicción de un contrato histórico, te interesa la predicción de un contrato que esté abierto en este momento. Entonces, lo que tú dices en la pregunta de definir conjunto de predicciones, nosotros por defecto, el producto por defecto asume que cualquier cosa que no sea un sí o un no, le quiere generar predicciones. Pero si tú quieres ser un poco más avanzado que eso y quieres decir, no, bueno, yo nada más quiero hacer predicciones para ciertos contratos, pues puedes especificar las condiciones allí abajo. Es un caso especial. Podrías poner los contratos, solo quiero ver las predicciones de los contratos que se están generando este año, y ahí puedes poner la condición de esa. Exacto. Hay algo más hay que agregar, es importantísimo en eso, por ejemplo, eso fue una de las cosas que
que aprendimos mientras hacíamos era que las condiciones del sí y no son importantes, no solo porque es lo que quieres que aprendan, no solo, por ejemplo, en este caso, que es el caso del ejemplo, solo estamos frente al Estado, pero hay ciertas condiciones en tus contratos o en el objeto que vas a analizar que tienes que tomarlas en consideración para que sea el sí y no. Entonces, es importante que analices antes de todo cuáles son las condiciones que quieres que tu modelo aprenda. Entonces, Sí. ayuda muchísimo para la calidad del modelo. Sí, y el concepto principal aquí es que hay contratos históricos, siempre va a haber un conjunto de registros históricos, que es de donde el modelo va a aprender. De ese modelo de conjuntos históricos siempre tienen que haber ejemplos de sí y ejemplos de no, para que el modelo aprenda de esos datos históricos a reconocer qué es sí y qué es un no. Y luego tienes el otro conjunto de datos que es, bueno, todos los, una vez que el modelo aprenda, a qué contratos o a qué registros le quieres hacer predicciones. Y aquí es donde tienes aquí es donde vas a configurar todo eso. La pantalla más importante del modelo predictivo de verdad para crearlo es esta, porque aquí le estás respondiendo las 3 preguntas. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos al próximo paso? Disculpe, chicos. Carlos, gracias por compartir. Y sé que está un tema complejo y lo están haciendo súper sencillo de digerir. Tengo dos preguntas que no sé si se puedan completar ahorita o durante la exposición. Sería genial. Una es importante, el sesgo. ¿Cómo se maneja el sesgo? ¿Cómo manejaron el sesgo en este caso? Y mientras menos datos tengo, el sesgo va a ser más importante. Eso es una cosa. Y además del sesgo, se me fue la otra. Bueno, te empiezo a responder lo del sesgo mientras te empiezo a responder lo del sesgo mientras. Ajá, dímelo. ¿Cómo? Sí, la limpieza de los datos. Comenzar con los datos, aplicarle una limpieza previa para poder ir hacia el modelo sea más, basado en la realidad, porque a veces los datos no son los ideales. Claro, Carlos, ¿le atacas tú cómo hicieron en la limpieza de los datos o qué tipo de limpieza tuvieron que hacer? Y yo luego yo te respondo lo del sesgo. Sí, justamente nos pasó, por ejemplo, hay un caso específico que tuvimos que ver. Nosotros teníamos un campo, por ejemplo, de edad que era calculado, y al momento que hicimos, no lo usábamos, en realidad no se usaba para lo que es la cabeza del contrato, ¿verdad? Pero cuando quisimos meterlo al modelo, nos dimos cuenta que, por ejemplo, ese campo había un mal cálculo, algo que regularmente no pasaría a nadie, pero justamente ahí nos dimos cuenta. Y lo que hicimos fue ir así mismo, ver todos los campos que creíamos que era importante. Como te decía, primero se hizo un trabajo inicial de coger el objeto, meter todos los campos que teníamos vinculados, el de cuenta, el financiamiento, el producto, y revisar campo a campo qué datos tenían. Por ejemplo, el campo, vimos también, por ejemplo, un campo de score, que pensábamos que era muy importante tenerlo, pero no teníamos histórico de todos los contratos, porque no todos los contratos hace muchos años no se valida el score. Entonces también tuvimos que segmentar a ver cuáles son los que tenían el score para un modelo que queríamos que use. Entonces fue más bien eso, un trabajo campo a campo de revisar qué datos tenían, si había nulos, valores relevantes, y esos también iban aquí en la condición. Porque ya había unos campos que no necesitábamos ya arreglarlo, limpiarlo, sino lo que hicimos fue usar las condiciones de este slide, lo que se ve en este slide, para poder hacer que el modelo los datos estén más limpios. Ok, de la parte del sesgo, el sesgo creo que en el término en inglés es bias. No, me imagino que es lo del bias. Y bias, hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de bias, ¿no? Un modelo se puede ir, si tú le enseñas muchos ejemplos de una sola cosa, pues el modelo va a aprender a eso. Y eso tiene dos riesgos, ¿no? El riesgo estadístico, que es uno, y el riesgo ya cuando, el riesgo hasta legal o reputacional. Por ejemplo, si tu modelo aprende si tus datos históricos, no sé, discriminas mucho quizás contra o bien contra mujeres, o contra gente sin empleo, o contra cualquier tipo de sesgo que discrimine a algún grupo, pues donde podemos responder ese segundo tipo de sesgo lo podemos lidiar con la próxima pantalla. Así que vamos a pasar a la próxima pantalla. Y aquí
disculpa, una pregunta antes de que Sí. Ajá. queda muy relacionada, creo que con lo de Will Hernández. Hablando del sesgo, la correlación entre las variables, ¿cómo lo Sí, trabaja Einstein? Pues ya al te voy, seleccionar el algoritmo y demás, porque eso afecta yo- mucho en yo- términos estadísticos y demás. ya te voy a echar el cuento de ese en la próxima, justo antes de que termine todo esto te lo voy a echar. Lo tengo anotado, tengo lo del sesgo y Dale. tengo los algoritmos. Te voy a hablar ya después más todo lo que está pasando por detrás. Bueno, de hecho, lo que te puedo adelantar es que este producto va a ser el Machine Learning todo por detrás. El usuario de Salesforce no se requiere que tenga ningún conocimiento de Data Science o de estadísticas o de nada. Este es parte del diseño del producto. Queremos que automatizar todas esas actividades y simplemente proveer a los usuarios pues, con un modelo. Entonces, arbitrariamente estamos decidiendo esconder mucho de lo que está pasando por detrás, pero en la sesión de hoy yo les voy a explicar exactamente qué es lo que está pasando por detrás. ¿Sí? Una pregunta, en el ejemplo del sí, ¿qué valores tendría que tener? Que no lo noté, disculpen. Sí, el ejemplo del sí, sería que el estado del contrato sea resiliado y el ejemplo del no, que el estado del contrato sea pago. Y esos son los dos comportamientos que estamos tratando de predecir. Caso del Gracias. sí, contrato resiliado, ejemplo de no, caso que no esté un contrato que esté pago. Ok, seguimos entonces con la próxima pantalla. Nos dice una lista de campos, ¿no? Estos son todos los campos que están en ese objeto de contrato. La segunda parte del sesgo, al que lo mencionaba, es que aquí es donde por lo menos el usuario puede tomar la decisión de tomar en cuenta o no tomar en cuenta algún campo en específico. Digamos, en un caso de bancario, de dar préstamos, si tú quieres, por ejemplo, eliminar eliminar algún campo que te diga el sexo de la persona o alguna condición física o mental o lo que sea, pues simplemente puedes quitar esos campos para que el modelo ni lo considere. Esa es una forma explícita de reducir el sesgo. Luego más adelante voy a explicar otra que pasa detrás de escena. Y entonces, cuando llegamos aquí, pues están todos los datos, todos los campos del objeto. Pero la verdad es que de antemano nadie sabe, o sea, ustedes no saben cuáles son los campos que pueden tener más valor predictivo o menos valor predictivo. Entonces, la recomendación general es que dejen la mayoría de los campos, escojan la mayoría de los campos y que dejen que el producto después les diga cuáles de verdad son importantes y cuáles no. Entonces, Carlos, ¿tienes algún otro comentario de qué campos eligieron o de qué campos quitaron? Sí, no, la verdad es que al inicio hicimos lo que tú dijiste, ¿no? Esa fue la recomendación, empezar con la mayoría de los campos. Y creo que lo principal de un modelo es de que sea iterativo, ¿no? Luego lo analizas, más adelante vamos a mostrar, Edward, cómo saca la tarjeta de puntuación, todos los campos principales y todo lo demás, hacer el análisis, ver cómo está funcionando y luego iterarlo y volver a hacer una nueva versión. Eso creo que es lo más importante del producto, que como es sencillo manejarlo, luego poder hacer una mejora. Exacto, y ese proceso iterativo lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero en principio, si tú estás creando un modelo por primera vez, no tienes, o sea, puedes tener una idea de cuáles campos pueden ser predictivos, pero no puedes saberlos quizás todos, ¿no? Sobre todo hay ejemplos he visto casos con clientes a veces hasta con 50, 100 campos. De antemano no puedes saber cuáles son todos. Entonces, bueno, vamos a pasar a la próxima página. Ya estamos llegando casi al final de crear este modelo predictivo. Entonces, lo otro es que la predicción, el modelo predictivo va a generar una predicción y esa predicción simplemente la vamos a guardar en un campo. Aquí simplemente el producto le está diciendo, bueno, ¿en qué campo quieres que guarde esa predicción? Y les tienes que dar un nombre a ese campo. No puedes rehusar un campo que ya esté definido. El producto tú le das el nombre y él te va a crear el campo que va a estar asociado a este modelo. ¿Sí? Entonces, simplemente ese va a ser el campo donde va a estar guardada la predicción. Y en la parte de abajo, donde dice mostrar predicciones
predictores principales en registros, pónganle activado. Y esta opción va a estar más clara un poco más adelante. Pero el resumen de esto, de lo que hace esta opción es que cuando ustedes vean una predicción en el futuro, van a poder no solo ver la predicción, sino los factores que el modelo consideró para hacer esa predicción. Si yo te digo 80% de que el contrato va a resiliar, pues te voy a decir por qué creo que el contrato va a resiliar. ¿Sí? Esas son las dos cosas que estamos haciendo aquí. ¿Algún comentario, Carlos? ¿Algo? Aquí el único comentario que tengo es que al inicio, cuando empezamos a usar Prediction Builder, esta opción no existía y nosotros decíamos, oh, ojalá que esté. Y la verdad es que el producto ha avanzado muchísimo y ahora está a un select list nomás de usarlo, ¿no? Sí, exacto. Cuando tú empezaste, Carlos, lo único que te dábamos era, te decíamos un número, pero no te decíamos mucho por qué te decíamos ese número. Ahora Sí, sí. ponemos ya las razones. Luego, ahora que ya está, sí lo usamos, lo tenemos ahí igualmente en la ficha de contrato. Excelente. La última cosa que quiero comentar es lo que dice en la nota aquí, ¿no? La gente a veces espera, bueno, como este es un modelo que está aprendiendo a predecir sí o no, muchos clientes tienen la expectativa de que el modelo me va a decir sí o no. Y no es tan sencillo. Lo que te vamos a dar es una probabilidad de que sea así. En este caso, una probabilidad de que el contrato resilie. Ese es lo que tú estás tratando de predecir. Entonces, lo que te vamos a decir es una probabilidad, un número entre 1 y 100. No te vamos a dar un sí o no. Y Carlos, ¿cómo ustedes cómo reaccionaron ustedes cuando le dijimos, bueno, te damos un 80% o un 30%, pero no te vamos a decir sí o no? ¿Cómo interpretaron ustedes eso? Bueno, eso iba a hablar un poco más adelante, pero vamos adelantando ahí. Luego de que ya el modelo está listo, nos ayudó mucho tener, usando Analytics Studio, una plantilla de Prediction Builder que muestra cuántos contratos fueron sí y no, e ir evaluando con este threshold de cuánto es la probabilidad de resilio. Entonces ahí se trabajó mucho con el área afectada como tal, que es el área de ventas. Entonces ellos empezamos a jugar con ese número y ver cuántos números acertaban cuando estábamos acercándonos más a 100, entonces escoger un número promedio. En ese momento creo que el primer modelo que lanzamos escogimos un número de 70, que nos fue bárbaro con ese número, para saber de que los contratos estaban cerca, superior a ese número, estaban cerca de resiliarse. Y bueno, fue más bien como que, ¿cómo decirlo? La expectativa entre el usuario como tal y nosotros era de que ese número sea muy importante para poder analizarlo, ¿no? Exacto. Entonces, si el contrato, el modelo te decía más de 70%, ese era como que el nivel de riesgo que decían, bueno, ahí sí como que este contrato va a resiliar, tenemos que hacer algo, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a movernos a la próxima página y ya estamos casi listos. Y aquí es donde les voy a explicar lo de los algoritmos y las variables y la correlación entre estas variables y tal, y qué sé yo, todo esto es lo que está pasando. Para los que tienen conocimientos un poquito más de estadística o de machine learning, esta es la parte donde pasa la magia, ¿no? Bueno, primero, para todos, den el botón ya de generar predicción. Cuando le den a ese botón, pues empieza el AutoML, que es todo el proceso de traer los datos de los contratos y hacer el modelo predictivo. Por detrás de este modelo predictivo está haciendo un montón de cosas. Está haciendo, para ustedes que son los próximos quizás 2 minutos van a ser para esta gente que son más avanzados con Machine Learning y estadística, pero estamos de cada campo, vamos a generar un montón de features. Pues nosotros conocemos los metadatos de Salesforce, ¿no? Si es una dirección, pues, o sea, si es un teléfono, tiene parte. Si es un email, tiene dominio y tiene otra parte. Como conocemos los metadatos, podemos generar muchos features. Y luego vamos a hacer por detrás también un torneo de modelos. Es decir, vamos a evaluar muchos modelos. Logistic Regression, no me sé los nombres en español. Random Forest o Linear Regression. Y vamos a probar esos 3 algoritmos básicos con una serie de hiperparámetros. De esos diferentes opciones vamos a hacer un grid search en cada uno de esos modelos y
Lo que está pasando es que estamos haciendo un torneo de varios modelos con varias selección de hiperparámetros con muchos features. Todo eso es lo que está pasando por detrás. Este proceso puede tomar a veces hasta 24 horas. Usualmente para esta cantidad de datos no tardan más de media hora. Pero en casos grandes sí puede tardar hasta 24 horas. Pero eso es lo que está pasando por aquí. Entonces, al final de ese torneo, pues va a salir un modelo con una selección de hiperparámetros que es el que nosotros pensamos que va a ser más predictivo. Y ese es el que la herramienta va a usar. Entonces, alguien preguntaba de la correlación entre las variables. Si hay variables que están, dos tipos. Si la variable tiene una correlación más de 80% con lo que estás tratando de predecir, nosotros la descartamos. Simplemente asumimos que bueno, esto es un campo que me está dando la respuesta a lo que quiero predecir. Entonces, si es una correlación tan alta, lo descartamos. Un ejemplo práctico de esto, digamos que estamos tratando de predecir si un caso va a escalar. Y uno de los campos me dice la fecha en la que escaló o 2 o 3 días después de que escaló. Hay un checkbox que me dice si escaló en esta fecha. Pues es obvio que cuando esos campos tienen valores, el caso escaló. Entonces, en ese caso la correlación va a ser muy alta entre esos valores y el resultado que estoy tratando de predecir. Entonces, si hay una correlación muy alta, descartamos la variable, porque no nos va a ayudar al modelo predictivo. Eso es casi, en la mayoría de los casos va a ser un proxy, va a ser una respuesta. Y luego, si hay interacción entre las variables, pues al usar algoritmos como Random Forest, que son de decisión, ellos automáticamente lidian con ese tipo de casos. Entonces, y esa es la parte más técnica y prometo que no va a haber muchas más cosas más técnicas, a menos que hayan preguntas sobre eso. ¿Alguna otra pregunta de esta parte técnica antes que nos vamos? Eso es la última parte técnica, prometido. No hay preguntas. Excelente. Todos me entendieron exactamente lo que quise decir. No, bueno, en serio, eso es lo que está pasando por detrás, pero para la mayoría de los clientes que esperamos que usen el producto, pues no asumimos que ustedes sepan de todo esto. De hecho, todo esto es muy especializado. Hay estadísticos y gente que se dedica al data science y machine learning, que ese es su trabajo de día a día. Pero nosotros asumimos que ustedes no tienen esa a disposición, todo un equipo de data scientists. Y muchos de los clientes que han tenido éxito, justamente compañías relativamente pequeñas que no tienen estos recursos a la disposición. Y una consulta, Eduardo. ¿Cómo Sí. pruebas que el modelo está bien? Si es que eres como yo, digamos, que no conoce. Claro que sí. Claro que sí. Y Carlos les va a hablar un poco también de eso, porque mira, todos somos un poco cínicos y Claro. sobre todo los que somos mayores en esta llamada, ya hemos visto unas cuantas y no queremos que nos metan cuentos, ¿no? Entonces, pues una vez que pasan esas 24 horas, pues la pregunta obvia es, bueno, ¿qué tan confiable va a ser este modelo, ¿no? Y de verdad, ¿cuáles son los factores que supuestamente son más predictivos? A ver si le voy a creer al modelo. Entonces, antes de entrar allí, la parte de la predicción, pues los quiero felicitar porque ya crearon el modelo predictivo. ya esa parte práctica por hoy termina. Y luego los que les voy a hablar de hoy, entonces ya se pueden enfocar ya en la presentación nada más. Y el resto yo les voy a mandar una tarea para que terminen de usar el modelo predictivo. Pero bueno, eso es lo que quiero ya. Ya crearon el modelo predictivo, así que en menos de una hora lo hicimos. Ahora el próximo de lo que vamos a hablar ahora es qué pasa después, ¿no? Una vez que ya creo este modelo, ¿cómo empiezo a confiar en él? Y Carlos les va a hablar más adelante de verdad cómo se usa esto en el día a día, ¿no? Porque el hecho que confíes hoy no significa que el modelo va a ser perfecto de aquí a un mes, o a 2 meses, o a 3 meses, o cuando venga una pandemia. Cuando llegue una pandemia, exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, bueno, ahora sí, vénganse todos para la presentación. Olvídense de su Scratch.org. La org les va a valer por 30 días y al final de la presentación les vamos a dar las instrucciones para una tareita que les voy a dar.
Así que bueno, vamos a entonces hablar, después de estas 24 horas, la próxima pantalla que van a ver es esta tarjeta, esto se llama el scorecard o la tarjeta de puntuaje del modelo. Ahora, ¿qué le está diciendo esta tarjeta de modelo? Pues aquí las respuestas pueden ser dos. Aquí puede ser que el producto haya conseguido un modelo. Voy a enfocarme un poco más en esta región. Aquí les damos un indicador visual de lo que nosotros pensamos que el modelo, la calidad de la predicción del modelo, si va a ser bueno o no. Entonces, vas a querer que nosotros creemos que el modelo va a ser bueno en este caso, pero si te da un valor hacia 50, 60, ahí significa que quizás el modelo no es tan bueno. Entonces, bueno, lo bonito de esto es que en 24 horas máximo puedes saber si vas a poder hacer un modelo predictivo, sí o no. ¿No? Con esta herramienta. Esa es la primera parte. Y la segunda parte que es interesante es esta que ven aquí en el medio, que empezamos a hablar de cuáles son los factores que el modelo está diciendo que son los más predictivos. Y en este caso, pues está diciendo, mira, el número de pagos vencidos, el score, el número de plantas de la propiedad, el grupo de venta que estén involucrado y el nombre del proyecto. Esos valores parecen ser los más predictivos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de entrada, te está diciendo, parece que hay probabilidades de que el modelo sea bueno. Pero a decir verdad, la calidad de esto lo vas a ver quizás de aquí a un mes o de aquí a una semana o a 2 semanas, cuando empieces a comparar las predicciones que te está diciendo el modelo contra los resultados. En el caso de Carlos, no sé cada cuánto tiempo ustedes más o menos comparaban los resultados contra las predicciones. Claro, al inicio del modelo lo hicimos al fin de mes, porque prácticamente en fin de mes las personas de crédito hacen la evaluación de los clientes como tal, de cuáles se han estado retrasando, de cuáles van a ser el resilo voluntario, cuáles se les dice, ¿sabes qué? No vas a poderlo pagar, tienes que recibir algo más contrato. Y también durante todo ese mes se hacen las entregas de las casas, de las que ya fueron pagadas, y ahí se hace, por eso al final de mes hacemos la evaluación de cuáles fueron resillados y cuáles fueron entregados. Exacto, y lo comparan contra las predicciones. Sí, como eso son ya las respuestas como tal, comparamos con la predicción, con el número que escogimos para saber sobre la probabilidad de que salió o no, y ya con eso sabemos la confiabilidad del modelo. Entonces, claro, la pregunta que tú preguntas, bueno, ¿cómo voy a la persona que hacía la pregunta anterior, cómo voy a saber si esto va a funcionar? Bueno, aquí te damos, al principio cuando creas el modelo ya te damos un indicador que creemos que sea bueno, pero ese indicador, la verdad, no es una carta abierta a decir, bueno, sí, dale, pon este modelo. Lo que nosotros hemos observado con clientes es que empiezan este modelo, quizás lo corren en paralelo por un tiempo y empiezan a ver, como dice Carlos, los resultados. Quizás a fin de mes comparamos la predicción contra lo que pasó. Y en base a eso vemos qué tan bueno es el modelo. Y cualquier modelo predictivo, la verdad que la prueba está una vez que empiezas a comparar las predicciones contra los resultados. Y esto no lo vas a poder saber sino hasta cierto tiempo después. Pero por lo menos al principio te damos un indicador. Y no solo este indicador, sino en parte de esta tarjeta de puntaje te damos una lista entera de todos y cada uno de los factores. Sé que en pantalla ahorita no se ve muy bien esta parte, pero tomé algunos de ellos para explicárselos un poquito mejor para ver qué les estamos diciendo aquí, ¿no? Entonces van a ver que es una lista de factores que el modelo reconoció como más predictivos. Te estamos dando 2 números por cada uno de ellos. Uno, el impacto, que es cuál de ellos es más predictivo que el otro, y un segundo el número que es la correlación, es decir, la correlación de esa variable contra el hecho de que se haya hecho contra resilio, que es lo que estamos tratando de predecir. En este caso, por ejemplo, este modelo me está diciendo que el número de pagos vencidos tiene una correlación positiva con resilio, y tiene sentido, esto es natural. Si alguien que se retrasa, si tiene muchos pagos vencidos, pues probablemente resilia. Y lo que pasa con muchos de los clientes es que, bueno, viene el modelo y te dice lo obvio, ¿no? Si alguien se retrasa, pues probablemente falle. Pues eso es lo más, eso en una parte, si eres cínico, dices, bueno, me estás diciendo lo que ya sé, pero bueno, recuerda que el modelo no sabía nada ante tu negocio antes de que empezara, ¿no? Pero lo que sí es más interesante es cuando empiezas a ver factores en esta lista que no reconoces. Por ejemplo, empiezas a ver cosas como quizás
el score bureau tiene una correlación negativa con el resilio. Quizás eso puede ser contraintuitivo. Tú esperarías que quizás las personas que tengan un score más alto, bueno, no, tiene sentido, disculpen, porque si mientras el score es más alto, pues hay menos probabilidad de resilio. Eso es una correlación negativa. Mientras uno sube, el otro baja. Y el número de plantas, por ejemplo, tiene una correlación positiva. Es decir, mientras más plantas tiene la casa, son contratos que resilian más. O si el equipo de venta número 2, en este caso, está involucrado, hay una correlación positiva con resilio. Todos estos factores te empiezan a hablar, te empiezan a decir una historia. Y aquí es donde yo quiero preguntarte a ti, Carlos, ¿qué cosas aprendieron ustedes de estos factores? ¿Les dijo algo que ustedes no sabían? O sea, lo que tú decías inicialmente sí nos mostró cosas que teníamos ya la impresión de que podían afectar. Una de las que te conversaba alguna vez por ejemplo, el cliente pone cuál es el origen, en dónde está viviendo actualmente, si vive con familiares, si paga alquiler. Entonces, por ejemplo, sí se notaba mucho que las personas que pagaban un alquiler luego tenían problemas para pagar también la casa. Entonces, eso era obvio. Pero había una que no la habíamos tomado en consideración, que por ejemplo, cuando vive con familiares, imagino que viven con su suegro, ellos quieren comprar su casa y hacen lo posible por pagarla. Entonces, Tienes eso, un incentivo, tienes un buen incentivo. exactamente. Hay algo también, por ejemplo, unos factores en los que pusimos con respecto al financiamiento. Cuotas iniciales muy bajas también daban probabilidades de resilio. Entonces, sí hubo algunas como que sorpresas y otras cosas que decíamos, sí podía ser, porque igual se hace un análisis de datos, pero sí hubo. Excelente, gracias, Carlos. Y al final de esta charla, cuando hablemos un poco más con Carlos de cómo se usa este modelo en la vida real, te voy a hacer un par de preguntas sobre esto, así que, sobre todo por la persona que preguntó anteriormente, bueno, ese es un buen paso, pero bueno, ¿cómo de verdad después llevas este modelo al negocio? ¿Cómo le explicas a alguien del negocio que lleva 30 años vendiendo casas que te diga que este modelo te está prediciendo cuáles contratos van a resiliar, ¿no? Esa parte de manejo del cambio fue muy importante como lo hizo Ciudad Celeste, pero ese cuento se lo vamos a echar Carlos, lo va a echar Carlos al final. Y una pregunta para Carlos. En general, ¿siempre trabajas con un solo modelo o puedes generar dos modelos e ir midiendo cómo van las respuestas en cada modelo? La verdad es que nosotros tenemos más de un modelo sobre el mismo tema, más de un modelo, para ir evaluando, porque, por ejemplo, algo de lo que nos ayudó muchísimo fue interactuar con el usuario. Entonces, el usuario te dice, bueno, ya conozco mi negocio, estos son los campos que creo que deben ser los predictores. Entonces, bueno, hacemos un modelo con los predictores que tú tienes para decir, sabes que vamos a tener cuentas del usuario y tenerlos a la par. Entonces, sí, puedes tener más de un modelo a la par. Sí, y en términos del producto, tú puedes crear hasta, dependiendo de la licencia que tengas, puedes crear hasta 10 o 20 modelos activos. Puedes crear hasta 20 y tener 10 activos en cualquier momento. O sea, Sí, pero... así es. Tenemos 10 activos y hasta 21 que tenemos ahí en estado inactivo. Okay, exacto. Gracias. Y esa es la parte interactiva. Sí, pregunta. Sí, perdón, hasta 20 modelos con todos los objetos o por objeto. Cada modelo es un objeto. Entonces, Ok. Se mueven en... Ok, gracias. Sí, pero puedes hacer 20 y esta es la parte interactiva, ¿no? Sobre todo para la gente que está familiarizada con estadística, pues tú quieres crear varios modelos y ponerlos a competir a ver cuál es el mejor, ¿no? Entonces, sí, el producto te permite crear hasta 20 y puedes tener hasta 10 activos en cualquier momento. Ok, hasta 10 activos en toda la org. En toda la org, sí. Una cuestión de licencia, digo. Ok, gracias. Sí, bueno, dos cosas. Hay una versión que es de este producto que es gratis. Cualquier cliente que tenga Enterprise Edition puede usar el producto de gratis, puedes crear hasta 5 o 10 modelos, pero uno activo a la vez. Es decir, para que lo pruebes, ¿no? Pero para la gente puedes crear 5, pero nada más uno activo. Uno activo nada más. La idea de esto es que lo pruebes de gratis y ver qué tal, ¿no? Pero para si de verdad crees que te sirve, pues entonces ya sí hay una opción paga que te incrementa el número de modelos que puedes crear y el número de ellos que puedan ser activos al mismo tiempo. Aparte de los 10 activos y los 20 flujos, ¿hay una otra donde puedas tener más de esta cantidad? O sea, contratarlos independiente, por ejemplo. Así como tipo de almacenamiento. No. Okay. En este momento no puedes tener como comprar adicionales, por ejemplo. En este momento no.
Sí, puedes crear hasta 20 y tener 10 activos con la licencia. Ok, Pero no gracias. puedes crear, decir, hay licencias de Salesforce que a veces te dicen, bueno, no, puedes comprarme 10 adicionales o 100 adicionales o algo así. En este momento no tenemos pero sí, no tenemos esa opción. Ok, gracias. Tengo una pregunta de producto, no sé si de Sí, pronto valga acá con el workshop. Y es venga, venga. con la implementación o con la adquisición de Salesforce, de Tableau, ¿sí? Sí, Perdón, la adquisición de Tableau por parte de Salesforce, ¿sí? Tengo entendido que todo el equipo de Einstein Analytics va a pasar o está trabajando en conjunto con Tableau, ¿sí? Para sí, potenciar esto que nos están mostrando y, bueno, otras funcionalidades que tiene Einstein, no solo para las bases o todo el ecosistema nativo de Salesforce, sino sí, para bases externas, ¿sí? Pues porque sí, sería valioso de pronto en una industria, ¿sí? sí, Que tenga Salesforce y tenga otros sistemas en su ecosistema claro, que claro, quieran claro. hacer predicción. Sí, Entonces mi sí. pregunta va, eso lo podremos, sabemos más o menos cuándo podría estar Sí, eso, ¿qué? Desplegado para toda la sí, sí. comunidad. Mira, el Einstein Prediction Builder no tiene nada que ver con el equipo que hace Einstein Analytics y Tableau. Son dos cosas. El producto que estás viendo hoy es totalmente separado de lo que es Einstein Analytics y Tableau. Ah, ok, Esto gracias. está disponible para cualquier persona que trabaje en la plataforma en Salesforce, ¿no? Que trabaje con Sales, con Service o con Platform. Ahora, tu pregunta es válida de que, bueno, yo también quiero hacer modelos predictivos con mis datos que tengo no solo en Salesforce, sino también quizás tengo datos en otros sistemas, ¿no? Y hay un producto que se llama Einstein Discovery, que sí está muy casado con Einstein Analytics, que te hace exactamente lo que estamos hablando hoy, crear modelos predictivos y una de las ventajas de que tiene Discovery es que al trabajar, al trabajar directamente con Einstein Analytics, pues Analytics tiene conectores a muchos sistemas externos. Entonces puedes crear esos modelos predictivos quizás más avanzados allá con Discovery. Y de hecho, ahí en el nuevo release de Tableau, ya vas a poder aplicar Discovery dentro de Tableau. Así, pero bueno, eso, si quieres me contactas por separado y te puedo dar más información sobre eso, porque creo ya lo van a anunciar dentro de poco, o si no es que ya está anunciado. Perfecto, gracias. ¿Me puede regalar el contacto o algo para escribirte? En LinkedIn y bueno, al final de la presentación te lo pasamos. Vale, gracias, súper. Perfecto, esta es la tarea que les voy a dejar. Si quieren ver, bueno, el modelo se debe estar creando. Y entonces cuando ya esté listo, pues la tarea va a ser, bueno, vamos a usar este modelo y vamos a poner la predicción en el objeto de contrato para ver cómo se ve. Entonces, lo próximo que voy a pasar es, esto se lo dejo de tarea, pero lo que quiero que vean es cómo queda esto al final cuando esté hecho, ¿no? Van a ver un registro de un contrato y va a haber un componente de Lightning que les va a decir, mira, aquí me está dando la probabilidad de resilio y además me va a decir cuáles son los factores que están detrás de esa predicción. Así es como luce el producto final. Entonces, bueno, eso es más o menos cómo funciona el producto. Tienes datos históricos en Salesforce y vas a crear un modelo predictivo que te va a dar, que lo vas a poder usar dentro de Salesforce y darle ideas al usuario de cuál es la probabilidad de que algo pase. ¿Sí? Y eso es todo, eso se los dejo de tarea. Y les vamos a decir cómo llegar a este material. Entonces, bueno, antes de tener una charla con Carlos, yo creo que quizás unos 15 minutos más, pero les quiero ya cerrar con un par de recursos que están disponibles para seguir aprendiendo. Uno de ellos es el Einstein AI Academy. El link está allá abajo. Y este proyectico está bien interesante. Es algo que trabajamos nosotros los Product Managers con una agencia profesional para crear una serie de videos animados, ¿no? Y ahí explicamos desde cómo entender cuáles son los casos de uso para AI, y usamos Prediction Builder y usamos un poco quizás también de Analytics y damos mucha información de muchas guías de cómo utilizar AI dentro de Salesforce, ¿no? De lo que es desde cuáles son los casos de uso hasta cómo pongo esto en marcha, ¿no? Y de verdad que se los recomiendo y
y luego el link les va a quedar con la presentación. Carlos, creo que tú lo empezaste, ¿no? ¿Tienes algún feedback? ¿No puedes decir qué te está pareciendo esto? Sí, ya lo estoy haciendo también. Muy animado y muy didáctico. Está buenísimo. Espero terminarlo este fin de semana. No se dejen engañar por las animaciones y las comiquitas. El contenido es bastante serio. Lo escribimos, está muy bueno. nosotros lo que hacemos el producto. Segundo, es la página donde... ¿Aló? Hola. ¿Cómo? ¿Esto es pago o Gratis. simplemente es como un super batches hacer esto? No es parte de Trail todavía, no. Lo estamos poniendo ahorita de gratis y está allí disponible. No es una certificación oficial de Salesforce. Okay. Pero el contenido es, en términos de dificultad, quizá un poco más difícil de lo que es un Trailhead sencillo. Ok, como un super batch, pero más o menos. Lo hicimos de una forma que sea engaging. Okay. No tanto. El super batch creo que es un poco más complejo, pero algo en el medio. La idea de nosotros es, mira, algo intermedio. La realidad es que nuestros intermedios, la realidad es que la mayoría de nuestros clientes no tienen un gran background o conocimiento de qué es AI ni Machine Learning, porque es algo que está relativamente saliendo ahora. Y en este cursito, pues lo que te enseñamos es más o menos cómo los conceptos principales de Machine Learning AI, cómo se manejan en Salesforce y darte ideas de cómo los puedes usar. Ok, excelente. De hecho, Sí, esta era una pregunta que tenía aquí anotadita que quería hacer, porque he visto en LinkedIn esta fotito con el nombre. Yo dije, ¿dónde se hace esto? No lo veo en las certificaciones. Entonces dije, bueno, voy a preguntarle a los chicos a ver qué. Bueno, háganlo. Es bien bueno. Como les dije, nosotros que somos los que escribimos, hacemos el producto, pusimos el guión para que la agencia lo hiciera, y de hecho las muchachitas que salen en el video son animaciones de dos de nuestras product managers. Así que son las voces de ellas, de hecho. Son muy graciosos. Yo no puedo ver esto sin reírme mucho, pero bueno, el contenido es muy bueno, se los prometo. Sí, perfecto. Son mis compañeras de trabajo, pero bueno. Imagínate la inversión en comiquita. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema. El próximo recurso es este. De verdad que les pido disculpas hoy porque no funcionó esta página. Esta página normalmente, donde teníamos que haber empezado hoy, pero que por alguna razón no está funcionando. Este sitio lo mantengo yo y en este website lo que tenemos es una serie de workshops como los que hicimos hoy, ¿no? Que te dan ideas prácticas de cómo utilizar estos productos de Einstein en un problema específico, y cada uno de esos problemas está basado en un cliente real, como en este caso es Ciudad Celeste, ¿no? Y esto que ven en pantalla son algunos de los ejemplos que van a ver allí en este sitio. Mi compromiso es que voy a ver qué está pasando con este sitio, pero ahí manténganle un ojo a este sitio porque van a poder ver cómo usar estos productos de Einstein en casos específicos. Okay. Y dentro de esos workshops también hay algo aplicado a Einstein en Marketing Cloud. No, en este momento no. Solo nuestro equipo cubre lo que es Sales Cloud Einstein, Service Cloud Einstein, cosas como Prediction Builder, que son genéricas, y cosas como Recommendation Builder, que es uno que va a estar disponible en general a partir de marzo. En esos tres por ahora no tenemos nada de marketing. De Marketing Cloud Einstein. Dale. Bots, posiblemente hagamos algo de bots también. Pero bueno, manténganle un ojo, y si ustedes tienen alguna idea de cosas que les gustaría ver allí, pues también contáctenme y vemos si hacemos algo en eso. Y bueno, lo último, Trailhead. ¿Sí? Disculpa, también quisiera comentar con los temas de los recursos. Quisiera también comentar sobre la ruta de Get Smart Einstein, o volverse más inteligente con Salesforce Einstein, que me dio algunos tópicos para no venir aquí desnudo. De verdad que como concepto de entrada está muy bien ahí lo que tiene Trailhead con esa ruta. Lo que está en Trailhead, sí, en Trailhead hay uno que es dedicado a Einstein. Hay la verdad muchísimos de Einstein en Trailhead, así que bueno,
ya ustedes lo conocen, vayan a Trailhead y nada, háganle search a Einstein y hay un montón de Einsteins. De hecho, hay más de 40 o 50 productos dentro de la gama de productos de Salesforce que tienen el nombre Einstein allí, ¿no? Entonces, mucha gente a veces, cuando dicen Einstein, lo relacionan con Einstein Analytics, pero Einstein Analytics es solo uno de esos 50 productos. Así que les recomiendo, la verdad, entren allí y vean el campo que les En este caso es Einstein Prediction, ¿no? Sí, en este caso, sí, Einstein Prediction Builder. Este es el producto que vimos. Einstein Prediction Builder, ok. Es el producto que vimos hoy, sí. Ok, para buscarlo en Trailhead. Sí, hay varios Trailheads de eso. Y nada, bueno, con eso ya lo que queda, los 10 minutos que nos queda de tiempo, Carlos, es quizás algunas preguntas también, ¿no? Y también con cualquiera de la comunidad que quiera hacer preguntas, este es el momento. Entonces, antes de empezar, Carlos, ¿hay alguna pregunta de la audiencia? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo activarlo en los modelos de Celo o Service o Platform no, porque no tienen el Enterprise Edition? ¿Cómo activarlo desde allí? Al modelo gratis. El modelo gratis. Simplemente, si tú tienes en el Enterprise Edition, bajas Setup y ahí está Einstein Prediction Builder. Ok. Debería estar allí. Si tienes Enterprise Edition o una edición más avanzada de esa, pues baja la parte de Setup y ahí debería estar. Ok. Otra pregunta. En Developer Edition no está, ¿verdad? Ahí lo que están son los bots, pero creo que Edition Builder no. No estoy seguro. Si tienes una org ahí, chequéalo, pero no estoy seguro. Pero en los Trailhead, de repente, en los mismos Trailhead de Einstein Prediction, de repente podemos usar esa org para hacer pruebas también, ¿no? Seguro, claro, sí. Seguro. Y también en estas Scratch org que hicimos hoy, también las puedes seguir. La Scratch org que hicimos hoy tiene 30 días. Y cuando este sitio de Einstein Workshops vuelva a estar arriba, pues vas a tener varias Scratch orgs ya con datos preparados para estos casos. Por ejemplo, aquí tengo casos de qué préstamos se van a pagar o de qué casos van a escalar o pacientes que van a perder una cita médica o clientes que vas a perder o contratos en riesgo. Así que yo sigo manteniendo una lista de casos de usos que veo bastante comunes en la industria y lo que te damos es el Scratch org con datos para que ya puedas jugar con el modelo. No pierdas tiempo buscando datos y buscando una org. ¿Y han hecho modelos con el impacto del COVID en las ventas, en cualquier Buena pregunta para Carlos. Carlos, ustedes hicieron, pues, Carlos, la verdad, ellos fueron unos pioneros de este producto, empezaron a usarlo hace como año y medio antes de la pandemia. Entonces, bueno, Carlos, échanos el cuento de qué pasó durante la pandemia. ¿El modelo sirvió, no sirvió? Échanos el cuento. La verdad, bueno, durante la pandemia creo que a todos nos tocó aprender de nuevo muchas cosas. Y lo que hicimos fue volver a hacer justo esto a inicios del año, empezamos a hacer un nuevo modelo con otros predictores, revisar más sobre los desempleos, viendo las personas que habían tenido reducción reducción de ingresos. Muchas de estas cosas las obtenemos también en el cliente. Entonces, eso lo usamos como predictores para ver cuáles habían sido los casos de recibo. Fue en realidad de empezar un modelo desde cero, con que aprenda datos del año pasado, para que vuelva a aprender. Ahorita lo estamos evaluando, o sea, ya hemos visto que hay casos como estos, como les decía, la reducción de ingresos ha sido afectado bastante a lo que es la resiliencia de contratos. O sea, a tu modelo de datos tuviste que ponerle más campos, más información para poder analizarlo. Es así, Sí, ¿no? y lo que hablamos hace un momento, tenemos modelos a la par. Pues tenemos el modelo convencional con el que iniciamos, con el que sabíamos que estaba funcionando muy bien, y modelo es un modelo adicional que agregue nuevos campos, como te decía, hasta los ingresos. Okay, gracias. Tengo una pregunta.
En la primera implementación, Carlos, cuando corrieron el primer modelo y después del mes que hicieron la comparación del resultado que les generó la herramienta con la realidad, ¿en qué porcentaje de exactitud sí se podría evaluar de esa forma? El modelo se acercó, ¿sí? A un 80, 90. Tengo ese número porque fue como el boom. La accuracy de ese modelo fue 91.46%. Wow. ¿Perdón? ¿91? 91.46. Ajá. Ok. Sí, fue muy bueno. La verdad es que el modelo, como te decía, tú lo puedes evaluar. Los resilios son calificados de 0 al 100, ¿no? Luego de eso, tú escoges de eso el threshold, el número que vas a utilizar para evaluar cuáles son los que se van a resiliar y no. Entre las evaluaciones que hicimos, vimos que nuestro número fue 70. De 70 para arriba era la probabilidad de resilio y de para abajo no. Entonces, con ese número llegó a ese que decir, pero fue de evaluar, luego de un mes de evaluar los resultados, de también de ver dos modelos en realidad, porque era uno el que empezamos y otro que estaba a la par. Siempre hemos hecho eso. Pero sí, pues ese fue lo que estuvo cerca del modelo de predecir. Carlos, una consulta. ¿Qué acciones les permitió tomar una vez que empezaron a utilizar el modelo sobre ese segmento de personas que podían hacer el resilio? Porque la idea es esa. Sí, por ejemplo, sí. Una de las acciones iniciales fue usar algo como un process builder que lanza un evento de plataforma que cuando superaba este threshold envía un correo al oficial de crédito. Entonces, para que empiece a gestionar. Más que nada, todo va ahí relacionado a las gestiones del crédito, del oficial de crédito, para que vea que puede pasar algo, ¿no? Exacto, y la verdad que desde el punto de vista de otros clientes, y bueno, como la persona que hizo esa pregunta, la intención por detrás de tener un modelo predictivo es tomar alguna acción. Si tú eres capaz de predecir algo y no tomar acciones, pues el modelo es inútil. Y para implementar esas acciones, una vez que ya tienes un modelo predictivo, pues hay opciones de cómo integrar Prediction Builder, como lo mencionó Carlos, con Process Builder y también quizás a veces he visto común con Next Best Action. O sea, así que dependiendo de la acción que quieras automatizar, pues basado en el modelo predictivo, pues puedes automatizar procesos basados en esa predicción, ¿no? Si la predicción te da un indicador muy alto de que algo va a pasar, pues puedes empezar a usar las herramientas de automatización de procesos dentro de Salesforce. Una pregunta, después que uno terminó todo el proceso de predicción, ¿uno lo puede corregir o tendría que empezar uno de cero? Corregirlo, siempre lo puedes editar. Y lo puedes editar para quizás, las veces que yo he visto clientes que lo editan es para una de dos cosas, para quitarles campos al modelo, para decir no tomes en consideración estos campos, o quizás para incluir datos. Quizás cuando creaste el modelo te diste cuenta que quizás la calidad no fue muy buena y dijiste, bueno, déjame traer datos de otra parte y ver qué tal. Entonces, que editas el modelo para incluir esos datos que añadiste. Esos son los dos casos más usuales, pero sí, tendrías que, una vez si el modelo está activado, lo tienes que desactivar, editar, añadir o quitar y después volverlo a activar. Pero sí lo puedes corregir. Ok. Ahí, por ejemplo, algo que aprendimos y por ahí en el chat lo estaba soplando mi compañero Fernando, que fue con el que trabajamos los modelos, era que nos sirvió bastante también utilizar rangos de datos. Por ejemplo, teníamos un campo de ingresos que era un valor monetario y luego ponerlo en rangos. Estos tienen ingresos de $1,000 a $2,000. Los rangos de edades, los rangos generacionales, lo que estaban buscando, por ejemplo, con este número de cuartos, muchas de esas cosas. Utilizar rangos de datos nos ayudó bastante a mejorar la calidad del modelo. Gracias, Fernando. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, Carlos, y creo que va relacionada con alguien que hizo una pregunta detrás de esa persona que es un poco cínica, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo vamos a convencer, cómo convencieron al negocio, ¿no? Porque llegas tú o la gente de tecnología con este nuevo modelo predictivo, ¿cómo
¿cómo pasas de ese proceso a venderle esta herramienta a alguien en el negocio, ¿no? Que diga, bueno, Sí. ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? O sea, el proceso, prácticamente nuestro líder de tecnología es muy bueno en esta. Tiene buena relación, bueno, la relación que armó con el equipo comercial fue que todas las reuniones que se empezaron, cuando se empezó a implementar, bueno, durante la implementación del modelo, fue que ellos sean parte de la creación del modelo. De decirles, mira, vamos a crear un modelo y hay estos predictores, que lo mencionaba hace un momento, ¿no? Que ellos digan, no, mira, este campo de aquí me puede servir, yo conozco mis clientes, este campo me puede servir. Entonces, esa interacción con el equipo desde la creación del modelo fue lo que hizo hacerse sentir parte de ellos, ¿no? Y luego cuando ya vieron los resultados, dijo, bueno, es un logro en conjunto en realidad. Y algo que también mencionaba, que es algo iterativo, ¿no? Bueno, vimos un primer modelo que funcionó bien y bueno, es decir, a este modelo le podemos meter más cosas. Entonces, también eran parte de ello, ¿no? Es decir, vamos a meter nuevos campos, o sabes qué, extráete un campo de otro objeto que teníamos y meterlo acá, que también puede servir. Entonces, esa interacción continua con el departamento que está, o con el usuario que está involucrado, creo que hizo que la adopción fuera muy buena. Y luego ya mostrarle un dashboard que les decía en su momento que Analytics Studio tiene, que es una plantilla de Prediction Builder en el que me dice, estos son los resultados, con esto te acercaste. Es un panel muy bueno que también espero lo revisen. Decirle, estos son los resultados que he ido botando día a día, lo pueden ir viendo como Analytics Studio tiene, ¿no? Hacer un flujo que traiga los datos cada cierto tiempo. Y bueno, y viendo estas actualizaciones de cómo el modelo ha ido respondiendo, también hizo que la adopción fuera muy buena. Sí, este paquete que se refiere, Carlos, es un paquete que tenemos en el App Exchange y se llama Einstein Prediction Builder Model Accuracy, que es qué tan preciso es el modelo, y está disponible gratis en el App Exchange. Y bueno, pero la limitación es que funciona sobre Einstein Analytics. Si tienes una licencia de Einstein Analytics, pues este es un paquete que te hace todo ese análisis, ¿no? de la predicción versus el resultado real. Y te la muestra en un gráfico, ¿no? En un dashboard. Ok, perfecto. ¿Pueden compartir el nombre por acá, por el chat? Disculpa. Sí, cómo no. Si pones en el App Exchange Einstein Prediction Builder, te aseguro que debe ser de las únicas opciones. Ok, perfecto. Lamentablemente Una pregunta, está en inglés. la licencia de Einstein Prediction supera una licencia Salesforce en pagos, en costo. Einstein Prediction es una licencia que incluye dos productos, Einstein Discovery y Einstein Prediction Builder. Y el costo no, la verdad lo mejor es verlo en línea para ver cuál es el último precio. Ok. Y si tienes una buena relación comercial con seguro que si son usuarios finales, pues hablen con su vendedor y tengan esa conversación, pero no puedo dar más consejos que eso. Okay. Yo soy de producto, la verdad que no nada que ver con la parte comercial. Sí, me imagino. Es que normalmente, yo tampoco soy de la parte de ventas, pero los clientes normalmente preguntan, ¿cuánto cuesta esto? No lo sé, pregúntale al vendedor. Exactamente, es la única recomendación que te puedo ver la página para que tengas una idea del precio actual y hablar con el vendedor. Tengo una última pregunta. ¿Es recomendable o se puede hacer integraciones con otros sistemas al objeto que se está haciendo la predicción? Claro, yo creo, bueno, Carlos, yo creo que ustedes trajeron algún dato de otros sistemas, ¿no? Sí, creo que ¿por qué lo pregunto? Porque en uno de los datos que estaban mapeados hay un external ID y normalmente se usa para hacer integraciones. Por eso la pregunta. Carlos, ¿ustedes trajeron algún dato externo en el proyecto en la vida real? Información que no estaba en el contrato, por ejemplo. Sí, por ejemplo, lo del score es un campo que va a una plataforma de crédito y trae un número por la cuenta, ¿no? Entonces, eso era uno. El producto, como nosotros somos un área, bueno, es una empresa inmobiliaria, toda la parte de construcción como tal está en otro sistema. Entonces, también
el producto como tal viene externo. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso lo vamos a tomar como un no. Y bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos por conectarse, pasar un sábado por la tarde aquí con nosotros desde montones de lugares en Latinoamérica. La verdad que muchísimas gracias. Una buena sorpresa, de verdad, hablar con tanta gente de tantos lugares en Latinoamérica. Gracias a Carlos por compartir su tiempo hoy. La verdad que uno de los pioneros y Fernando y Catherine, que creo que están en la llamada también, pioneros en la adopción de esto de inteligencia artificial en Latinoamérica. Es un gusto de verdad apoyarlos. Espero que algunos de ustedes, de algunos otros, sean nuestros próximos ejemplos de uso de cómo usar este producto de inteligencia artificial. De última forma, pues agradecerle también a Sara, que hay mucha organización detrás de todo de todas estas charlas. Así que bueno, gracias por la oportunidad de poderles hablar y pasar un tiempo con ustedes. No, gracias a ustedes, Eduardo. De verdad, muchas gracias por el tiempo y preparar todo esto que, como tú dices, de ambas partes llevó su tiempo. Así que, no, muchísimas gracias. Excelente. ¿Les parece si nos tomamos una fotico todos de recuerdo? Que no se pueden poner su cámara, que muchos están sin cámara. Yo me peino. Sí, muchas gracias, la verdad, a todos por pasarse un rato aquí con nosotros. La verdad que me da esperanza de que alguno de ustedes de verdad va a salir con algún modelo predictivo pronto. Seguro que sí. Bueno, voy a tomarla a las que pusieron cámara. Lo espero. Ya van. ¿Hay alguien que ya todavía no la tomó? Ahí. Llegaron. Bueno, voy a tomarla a la 1, a las 2, a las 3. Chao. Excelente. Ahí la tomé. Perfecto. Muchísimas gracias, Sara. Gracias, Ed. La verdad es que ha sido un gusto para mí compartir la experiencia de hacer nuestro modelo. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Ed. Gracias, Sara. Vale, feliz día. De nada. Bye. Hasta luego. Gracias. 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 Buen día. Gracias a todos. Gracias, Ed. Gracias, Sara. Hasta luego.